Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Nuevamente nos encontramos aquí por este canal MIEI, Ministerio Internacional Edificando en Gracia. Usted me conoce, mi nombre es Elena Saavedra y hoy traemos un nuevo mensaje titulado El mundo por venir. ¿Sigue viniendo? Ese es el título de este mensaje. Si usted tiene su cuaderno, su agenda y su lápiz para tomar nota, porque tenemos bastantes versículos. Así que, por favor, preste atención y vamos al tema. Hebreos 6, del 1 al 6, dice lo siguiente. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de horas muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Entonces vemos este versículo, son 6 versículos que nos habla de las obras de la ley. Y este tema es para edificación, para los elegidos y para los más que vencedores en Cristo Jesús. Este texto nos deja claramente consciente que la disposición de los hermanos hebreos del primer siglo era de conservar firme la fe, firme la confesión mental, que es la fe en Cristo Jesús, por causa de las bendiciones del mundo venidero. Esta carta tenía la finalidad de exhortar a los hermanos a permanecer firmes, ya que estaban enfrentando gran dificultad por mantener esa fe en Jesús, siendo perseguidos, maltratados, llevados a negar a Jesús. Eran momentos de gran tribulación. Entiendo que esta carta fue escrita entre el año 64 al 68 después de Cristo. 2 años más adelante se manifestaría el Señor en gloria. Entonces ya los hermanos estaban en gran tribulación, en gran adversidad y tiempo de apostasía. Inclusive en medio de la propia iglesia de Jesús se llevaban hombres, trataban de convencerlos a negar la fe, siendo que el Señor ya estaba viniendo sobre las nubes. Entonces la necesidad era de permanecer firme para poder recibir las bendiciones y la alianza de la gracia de Dios que prontamente se manifestaría. Que por la alianza de la ley estaba en vigor la alianza de la ley. Y la gracia de Dios estaba para ser establecida. Faltaba poquísimo tiempo. La infelicidad de los hermanos cristianos hebreos era que ellos se comportaban como niños delante de la fe, debido a situaciones que les desfavorecían a mantenerse firmes. Y el entendimiento que ellos estaban teniendo era muy escaso, que no los habilitaba a enfrentar con firmeza los asuntos que le envolvían en sus vidas. Por eso se comportaban como niños en la fe. Y por esa causa de la prisión que los rodeaba, muchos apostataron dando la espalda para Dios, no soportando la presión de lo nuevo. Ellos estaban en un tiempo de opresión, mucha opresión. Por eso recibían entonces esta exhortación continua del apóstol Pablo para permanecer firmes, inabalables, para poder entrar en el descanso del Señor tan prometido. En Hebreos 5, del 11 al 13, vamos a leer aquí, Hebreos 5, del 11 al 13 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar,
por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Entonces el apóstol Pablo los exhortaba y los confrontaba para que ellos pudieran madurar y entender que los tiempos eran difíciles, pero había un tiempo prometido de un descanso. ¿Por qué? Porque ellos participaban de las congregaciones de aquel tiempo, que eran pequeñitas, pero el apóstol Pablo permanentemente tenía que estarles exhortando para que ellos fuesen más firmes en la fe. Porque no es comportarse como niños. Ellos eran, con sus actitudes, comportándose como niños inmaduros, bebés espirituales. No comprenden el propósito del Evangelio de Cristo, ni comprenden la razón de su llamado. Hoy día vemos que están las iglesias, más o menos, casi que en ese tiempo, llenas las iglesias, las congregaciones por todos lados en el mundo, llenos de niños espirituales, y se comportan como niños por no conocer la palabra de Dios. Ellos tienen fe en Jesucristo. Muchos dicen que ellos conocen a Jesús, pero no conocen el ministerio del Espíritu. Hablan de la resurrección pensando que es en el cuerpo físico. Del juicio eterno piensan que es el fin del mundo. Las iglesias de hoy, del siglo XXI, están así, llenas de bebés. Los cristianos a veces tienen 10 años, 20 años, 30 años de evangelio, con las enseñanzas religiosas tradicionales, no crecen, no desenvuelven su espiritualidad, su conocimiento, la ciencia. ¿Por qué? Porque es alimentado con leche. Por eso la escatología consumada y el preterismo completo es asustador. Cuando decimos que Cristo ya vino, cuando decimos que el fin del mundo que habla la Biblia es el fin de una alianza y no el fin del cosmos, eso asusta, hace retroceder la fe de los hermanos. No se trata de la destrucción del planeta Tierra, ni fuego cayendo del cielo. Que el arrebatamiento de la iglesia nunca acontecerá como se enseña. Cristianos siendo sugados repentinamente en cuerpo para el cielo, cuerpo físico para el cielo. Viven asustados. ¿Por qué? Por causa del alimento que es leche. Y ese alimento los transforma en niños espirituales. Diferente es con quien ha sido instruido y examina las Escrituras. Ese hermano o hermana entendiendo fácilmente que todo está relacionado al primer siglo, porque desenvuelve el discernimiento para entender todo espiritualmente. El propósito del Evangelio del Reino de Dios es entendible a través del Espíritu. Y está lleno de cristianos que dicen: yo amo a Jesús, yo creo en Dios, pero no conocen la palabra de la verdad, que es Cristo. Cuando escuchan estas palabras, les da comezón en los oídos. Piensan que es algo nuevo. ¿Por qué? Porque son bebés espirituales. Así eran los hermanos de aquella comunidad, de aquellas congregaciones del primer siglo. Las congregaciones de fe de los hermanos hebreos en el primer siglo. El apóstol Pablo necesitaba que permanecieran firmes. Ellos se volvían hacia atrás, ellos estaban negando a Cristo, lo que no era nada bueno para ellos. La verdad que no todos participaron entonces del periodo de la gracia de Dios, recordando que hubo una gran tribulación. Hebreos 5:14
también tenemos aquí en Hebreos 5:14, que dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ejercitados en la fe son hombres y mujeres que se predisponen a estudiar la palabra, que aman las enseñanzas de la Escritura y no andan según como les conviene. Los que gustan de alimentos sólidos, los que se han regocijado en la palabra de verdad, ellos necesitaban de estar firmes para poder enfrentar lo que estaba para seguir, lo que venía ya próximo, que se trataba del mundo venidero, el nuevo pacto, la nueva alianza, el nuevo Ayón. En Hebreos 6:5 dice lo siguiente: y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Entonces vemos aquí que en Hebreos 6:5 el mundo, que en hebreo se escribe Ayón, y Ayón significa periodo de tiempo, un nuevo tiempo. Significa entonces un tiempo diferente, un nuevo cielo, una nueva tierra, es referente a una nueva alianza, una nueva dispensación que beneficiaría al pueblo de Dios, donde se disfrutaría el descanso, ese descanso tan necesario, donde existiría la justicia, en donde dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así en Mateo 24:3 veremos también, Mateo 24, en el versículo 3 dice: y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Algunas traducciones dicen el final del mundo. Por eso es que el siglo, el final de ese tiempo, es el final que hablamos en hebreo, que se traduce tiempo, la palabra Ayón. Ayón significa un nuevo tiempo, un nuevo mundo, una nueva era, un nuevo siglo, una nueva era, porque se estaba viviendo la era mosaica y ella estaría saliendo y entraría entonces el mundo venidero. Es un tiempo nuevo. Eso era lo que los hermanos de diferentes comunidades estaban siendo orientados, instruidos, como las iglesias de Tesalónica, los romanos, Efesios, Colosenses, y los hermanos de las comunidades de Asia Menor, que ustedes las conocen, que están allí en el libro de Apocalipsis: Pérgamos, Esmirna, Tiatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea. Todas del libro de Apocalipsis, todas estaban en el siglo I, todas en la misma dispensación, esperando los beneficios del tal mundo venidero, del tal fin del mundo, o fin de ese Ayón, o fin del siglo, esperando firmes en la fe. Era lo que el apóstol Pablo necesitaba, que estos hermanos estuviesen allí creyendo y buscando la revelación de lo que el apóstol Pablo les enseñaba. Tal como aconteció en el desierto, que fueron probados, así aconteció allí en el primer siglo. Fueron probados antes de tomar pose de la tierra prometida. Así la iglesia del primer siglo pasó la probación recibiendo los ataques de los judaizantes, haciendo que los hermanos de la fe retrocediesen en el conocimiento y en el avance para alcanzar esa promesa, y que dejasen de perseverar, apostatando así de la fe, no entrando en el tal descanso. Dios probando a todos los que habían sido evangelizados, tal cual aconteció como fue en la salida del pueblo hebreo cuando sale de Egipto. También ellos fueron probados y también fueron perseguidos, y allí vemos que la similitud de este tiempo, de este Ayón del primer siglo, también aconteció. En Hebreos 5:14, ya lo leímos,
Aquí Hebreos 5:14, vamos a llegar al libro de Hebreos nuevamente. Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Entonces el apóstol Pablo tenía que entregarles a ellos un alimento contundente, un alimento sólido. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y este alimento sólido es el que entregamos aquí a través del preterismo pleno, a través de la cartología bíblica ya realizada. Este es el alimento sólido que estamos entregando, y a muchos los asusta, a muchos los hace retroceder, los hace dudar, y con eso entonces ofenden al corazón del propio Cristo, ofenden el corazón de Dios. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Eso entonces espera Cristo en este momento también, que alcancemos a conocer la verdad, porque dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cristo en breve, en aquellos días, porque esta carta fue escrita en el año 64 hasta 68, faltaba poco tiempo, pero no era para la destrucción, y sí para una nueva alianza, un nuevo mundo, Y el verbo de los poderes fueron manifestados en el año 70 después de Cristo. Esto es una invasión de preteristas plenos, ¿o es una invención de los preteristas plenos? No. Esto es la palabra de Dios en la mente del velo, retirando el velo religioso. En Hebreos 1:4 dice, en Hebreos 2, Hebreos capítulo 2, vamos a ver aquí, Hebreos capítulo 2 y el versículo del 1 al 4. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia entendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, que fueron los profetas? 4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. De esa misma forma, hermanos, aconteció en el año 70 del primer siglo de la primera era cristiana. El mundo venidero era la implantación de la nueva alianza, y allí comienza el tiempo de la gracia de Dios, cuando el antiguo pacto es retirado y entra, como dijo el Señor, que era en breve. Cristo estaría manifestando desde el año 64-68, que este libro fue escrito, el libro de Hebreos. Faltaba poquísimo tiempo, faltaba solamente 2 años. Hermanos, descanse su corazón, ame al autor y consumador de su fe. Con esto nos despedimos y esperamos, hermanos, que usted no tenga que retroceder para que el corazón de Dios no se entristezca. Gracias, paz.